Bueno, muy buenos días, compañeros. Nosotros nos tocó explicarles la generación del 27 como primero vamos presentando. Aquí mis compañeros Daniel Garcés, Cristian Camilo Bertel y quien les habla, Jairo Murillo. Bueno, yo primero que todo les tengo que hablar del contexto. Bueno, según el criterio general, el siglo XX empieza en 1900. Los cosquillosos insisten que la fecha correcta es 1901. Bueno, y si nos atenemos a las cifras, y no hay duda de la afirmación, matemáticamente la fecha correcta es 1914, cuando estallaba la Primera Guerra Mundial. En ese entonces Europa era una sociedad del siglo XIX en la que se respetaban a los mayores de edad y estaba gobernada por Cáceres y Seidel. Bueno, el fascismo de Stalin y Mussolini pudo ser una barbarie regresiva, pero es una barbarie del siglo XX. Bueno, la Revolución de Octubre, un monumento crucial en la historia, pese a los esporádicos periodos de reforma. Más adelante la llamada depresión afectó a casi todos los países del mundo entre 1929 y 1933, pues fue la más grave que registrara la historia. El padre de los movimientos políticos fueron decisivos a nivel científico y se instaló en 1942. El primer reactor nuclear en la Universidad de Chicago también se inició un proyecto de investigación atómica nuclear intensiva. Yo les vengo a hablar del movimiento, de la vanguardia española y la generación del 27. Los escritores 98istas conforman uno de los periodos más gloriosos de la época literaria española, y los autores nacidos en la época vanguardia deben considerarse autores vanguardistas. Bueno, yo les vengo a hablar de algunos maestros de la generación del 27. Está Rafael Alberti, que nació en 1901 y murió en el 2000. Es el poeta más variado. El modernismo y el popularismo aparecen en su libro inicial, que es Marinero en Tierra, que lo publicó en 1924. Y otro autor es Vicente Aleixandre, que nació en 1898 y murió en 1984. Es el poeta de una rica retórica, maestro de la metáfora, dedicó casi toda su vida a un tema único que es el amor. Y otro autor es Pedro Salinas, que nació en 1892 y murió en 1951. Catedrático en varias universidades españolas, profesor en Francia y en Inglaterra, se expresó a través de la poesía, la crítica, la narrativa y el teatro. yo les vengo a hablar de Jorge Guillín, que nació en 1893 y murió en 1984. Fue viajero por medio mundo, vivió su vejez en Málaga y dedicó toda su vida a una labor constante. Bueno, Gonzalo Torrente Ballester, que de 1910 ha escrito magistralmente su tierra gallega y antes se había dado a conocer como autor dramático y investigador de literatura. Manuel Vázquez, su humor corre a lo largo de estas narraciones novelista bien dotado y con la pluma fácil. Arturo Pérez Reverte, el novelista periodista más vendido de toda España y murió en... Bueno, yo les vengo a hablar un breve resumen de la generación del 98. Al agonizar el siglo XIX, bajo un tiempo marcado por un auge industrial que viajaba al pleno vapor, época de una fe ciega en el desarrollo capitalista y cuando España pierde sus últimas posiciones en América, aparece en este bullicioso continente el modernismo. Bueno, en este periodo de tránsito entre dos siglos se pusieron en práctica las propuestas científicas y filosóficas que se remontaban a la Ilustración.